Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Romina Resuche de la carrera de técnico en laboratorio del Instituto Ramón Carrillo del grupo de nivelación. En esta oportunidad vamos a trabajar con la segunda clase de parasitología, ¿sí? En donde vamos a analizar algunas de las parasitosis argentinas más comunes, más frecuentes, desde el punto de vista biológico, para luego hacer la intervención específica de laboratorio, lo que es toma de muestra, análisis y demás, ¿sí? Vamos a empezar. Las parasitosis más comunes en la Argentina, ¿sí? Son necesarias tenerlas en cuenta porque son las parasitosis con las que en el desarrollo de su profesión son las con las que ustedes se van a frecuentar o se van a encontrar más frecuentemente, valga la redundancia. En primer lugar tendríamos que definir o recordar, porque ya lo hemos definido en la clase anterior, qué es una parasitosis, ¿sí? Recordemos que una parasitosis es una enfermedad que está causada por un organismo parásito que puede ser un protozoo unicelular, como por ejemplo el Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas. Puede ser un gusano plano o gusano redondo, como por ejemplo las tenias, o pueden ser algunos artrópodos, como por ejemplo las pulgas y las garrapatas, ¿sí? Y redefiniendo el parásito, como para hacer un poco de memoria, habíamos definido al parásito como un organismo que vivía a expensas de otro ser vivo, que en este caso sería el huésped, y que se podía alojar tanto en el interior como en el exterior del organismo. Las enfermedades parasitarias o las parasitosis las podemos adquirir a través de alimentos o agua contaminada, por las picaduras de algunos insectos o de algunos vectores, ¿sí? O por contacto sexual. Generalmente las parasitosis pueden causar desde molestias leves hasta agravar el cuadro clínico y llegar a la muerte del paciente o de la persona. Los factores epidemiológicos que tienen que ver con el desarrollo y la dispersión de las parasitosis son 7. El primero de ellos es la contaminación fecal, que es uno de los factores más importantes, junto con el consumo de agua y alimentos contaminados, ¿sí? Que son los que contribuyen en mayor medida en la dispersión y desarrollo de las parasitosis. Otro factor son las migraciones humanas, ¿sí? Que está relacionado con cuando las personas se mudan de un país o de una localidad a otra, a vivir, a cambiar rotundamente su estilo de vida. Con ella pueden llevarse de inquilino, de huésped, invitado no deseado, algún parásito que puede originar una parasitosis en otra población o en otro grupo de personas. Otro factor es el déficit en la higiene, ¿sí? Y también la falta de conocimiento sobre la existencia de estas parasitosis y los métodos de prevención. Básicamente, la higiene es el método principal de prevención para todo tipo de enfermedades, principalmente para lo que son parasitosis y enfermedades virales y causadas por microorganismos. También un factor epidemiológico es la zona de residencia, ¿sí? Es decir, la zona donde uno vive. Si yo vivo en una zona donde hay una parasitosis endémica, es decir, que es propia del lugar, ¿sí? Las probabilidades de que yo pueda contraer esta enfermedad o que la enfermedad se pueda desarrollar y dispersarse es más alta que en zonas en donde no es endémica. Las condiciones ambientales también son un factor que favorecen o no al desarrollo de una parasitosis. ¿Por qué? Porque cuando las condiciones son favorables para el parásito, sí se va a desarrollar y se va a dispersar la enfermedad, pero cuando las condiciones son desfavorables, se va a disminuir, ¿sí? Ese desarrollo y por ende la dispersión del parásito. Y por último, un factor, y no por ser el último es el menos importante, es la vida rural, ¿sí? Generalmente la vida rural está asociada a ser uno de los factores epidemiológicos a nivel rural, a nivel zonas rurales, donde está el foco del desarrollo y dispersión de las parasitosis. Estas cuestiones, estos factores, están en la bibliografía, en el material bibliográfico, en los capítulos del libro, ¿sí? Que van a estar subidos y que se los voy a enviar también por el grupo, así que quédense tranquilos que después lo van a poder ver en profundidad y leerlo con mayor tranquilidad. Para empezar,
vamos a ver las parasitosis más comunes en Argentina, empezando por la amibiasis, ¿sí? Que es una infección intestinal que está ocasionada por entamoeba histolítica, ¿sí? Que es una parasitosis que afecta al ser humano, ¿sí? Para el caso de gatos y perros es muy poco común. Se transmite por medio de la vía fecal oral o por contacto sexual. La fuente de infección generalmente es el hombre infectado, ¿sí? Ya sea que esté enfermo o que manifieste síntomas o que sea asintomático, es decir, que sea un portador sano, que no manifieste la enfermedad. El hospedador más susceptible es cualquier individuo sano, en especial los niños que son menores de 2 años o preescolares que tienen condiciones socioeconómicas desfavorables. Bueno, los modos de transmisión principalmente ocurre por la contaminación del agua, de verduras, frutas y otros alimentos que están crudos o que están mal lavados o mal cocinados, que tienen los quistes infecciosos, ¿sí? Que provienen de materia fecal contaminada. En algunos casos ha habido situaciones en las cuales las moscas y cucarachas son transportadoras de quistes, ¿sí? Desde las heces hasta los alimentos. Y también es muy frecuente la contaminación fecal oral por ciertas prácticas sexuales en particulares. En cuanto a los síntomas, la mayoría de las personas que tienen o presentan esta parasitosis no tienen síntomas o no manifiestan síntomas. Si se llegasen a presentar, los síntomas son comúnmente observables entre los 7 y 28 días después de estar expuesto al parásito. Y podemos agrupar los síntomas para definir el cuadro en síntomas leves y graves. Los síntomas leves están asociados a cólicos abdominales, diarrea, fatiga, flatulencias excesivas, dolor rectal durante la defecación, que se conoce con el término de tenesmo, pérdida de peso involuntaria, y yendo ya más a lo que es la sintomatología grave, estamos hablando de sensibilidad abdominal, heces con sangre, fiebres y vómito. La otra parasitosis frecuente o común en Argentina es la giardiasis, que es una enfermedad diarreica que está ocasionada por Giardia intestinalis, ¿sí? Este parásito es un parásito unicelular, obviamente microscópico, vive en el intestino delgado de las personas, particularmente lo que es el duodeno, y se transmite en las heces de una persona o en un animal infectado. ¿Cómo se puede transmitir o cuáles son las formas? El agua, las frutas y verduras contaminadas, tener contacto con personas que no se lavan bien las manos, ¿sí? O sea, que no tienen una buena higiene, etc. También se considera como enfermedad de transmisión sexual debido al riesgo de el sexo anal sin protección, que también se puede asociar con la presencia de otro organismo parásito que es del género Giardia también, que afecta al sistema reproductor del ser humano. En este caso, el cuadro clínico de esta parasitosis está definido por diarreas repentinas, cólicos, dolores abdominales, náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso también y en algunos casos flatulencia, pero la mayoría de los portadores o de las personas que se infectan son asintomáticas y el principal síntoma de esta parasitosis es la diarrea repentina, ¿sí? Y estos síntomas, en el caso que se manifiesten, pueden durar hasta 6 días, de 2 a 6 días. Otra parasitosis es la teniasis, que está producida por Taenia saginata, que es comúnmente conocida como la lombriz solitaria, ¿sí? Esta lombriz o este gusano se localiza en el yeyuno, ¿sí? Que es una porción del intestino delgado, y se elimina a través del ano por las heces, ¿sí? ¿Cómo se transmite? El agente de contagio es el hospedador intermediario, que es, por ejemplo, el ganado vacuno, ¿sí? En estos animales las vacas se infestan cuando ingieren el pasto o agua contaminada con las heces de personas que tienen el parásito en su organismo. Y
estas vacas o el ganado vacuno se cría en lugares con condiciones sanitarias que son deficientes o malas, así como por ejemplo tener un mal manejo de los mataderos en relación a los controles sanitarios, se facilita y se favorece la probabilidad o la posibilidad de infección o de infestación. ¿Qué síntomas se pueden manifestar con la teniasis? Los síntomas de la teniasis son muy inespecíficos, ¿sí? Esto permite que, o ocasiona en realidad, de que se puedan estos síntomas interpretar como causados por cualquier otra enfermedad, cualquier otra causa que no sea la teniasis principalmente. Entre los síntomas podemos mencionar dolores abdominales intermitentes, ¿sí? Y poco específicos, es decir, que cuesta definir en qué sector específicamente es el dolor. Acompañados por náuseas, mareos, ansiedad, algunas veces picazón a nivel de la piel, dolor de cabeza y cuando alcanzan un tamaño adulto o cuando alcanzan la fase adulta, estos parásitos tienen un gran tamaño, pueden llegar a medir de 2 a 10 metros, ocasionando de esta manera alteraciones en las funciones normales del intestino, ¿sí? Y produciendo inflamación en la mucosa intestinal, ocasionando diarreas y otra sintomatología como consecuencia de esta situación. Otra parasitosis comúnmente observada acá en el país es la infección ocasionada por Echinococcus granulosus, que es conocida como hidatidosis, ¿sí? ¿Qué características tiene esta enfermedad? Es provocada o ocasionada en seres humanos y algunos animales, generalmente ovejas, por larvas de Echinococcus granulosus y se transmite debido a que ingerimos alimentos contaminados con excremento o heces de perro. En este caso, para esta parasitosis vamos a identificar un hospedador definitivo, que es el perro, un hospedador intermediario, que seríamos nosotros los seres humanos, y un medio de transmisión, que sería la oveja. En cuanto a los síntomas que se manifiestan en esta enfermedad, generalmente en algunos casos hay una sintomatología definida como dolores de estómago, de pecho, tos, debilidad, ictericia, ¿sí? Fiebre, heces con sangre, dolores de cabeza, dolor de pecho, algunas convulsiones, pero en algunos casos las personas que se infestan con este parásito producen síntomas o manifiestan sus síntomas entre 10 y 20 años después de que el parásito ingresó en el organismo. ¿Por qué? Porque tiene un crecimiento muy lento el quiste de este parásito. Otra parasitosis es la leishmaniasis, que está causada por protozoos del género Leishmania, ¿sí? La leishmaniasis es un conjunto de enfermedades zoonóticas y antroponóticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son enfermedades que se transmiten, infecciones que se transmiten por medio de animales y por seres humanos también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad o las principales manifestaciones clínicas? Úlceras cutáneas, ¿sí? En la piel, que van a cicatrizar de manera espontánea, y en las formas ya fatales hay inflamaciones internas a nivel del hígado y del vaso, ¿sí? El parásito se transmite a los seres humanos y a algunos otros animales a través de picaduras de mosquitos hembras, ¿sí? Podemos establecer dentro de lo que es el cuadro clínico dos leishmaniasis diferentes. Una cutánea, que es cuando el parásito se localiza en la piel, inmediatamente después de en que el mosquito nos picó, van a pasar entre 1 y 12 semanas para que se desarrolle la úlcera y sea visible la parasitosis. Y por otro lado tenemos la leishmaniasis visceral, que se caracteriza por producir inflamaciones a nivel del hígado y del vaso, acompañada por una distensión abdominal severa, pérdida de condición corporal, desnutrición y anemia, ¿sí? Que es un cuadro clínico mucho más grave que el cutáneo.
Otra de las enfermedades que quizá la conozcan un poco más que a las anteriores es el Chagas, que es una enfermedad causada por el Trypanosoma cruzi, que es un protozoo. El mal de Chagas-Massa, ¿sí?, es una enfermedad parasitaria tropical. Generalmente es crónica, es decir, que no hay una cura definitiva. Se considera que es endémica de América porque se distribuye desde México hasta Sudamérica, nosotros incluidos, obviamente. Y está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las 3 enfermedades tropicales más desatendidas del mundo, y por la Organización Panamericana de la Salud como una enfermedad de la pobreza, porque está asociada a malas prácticas de higiene. ¿Qué características tiene esta enfermedad, esta parasitosis? Que se transmite a través de un vector conocido como la vinchuca, ¿sí?, además de infectarnos a través de la picadura de la vinchuca, nos podemos infectar a través de una transmisión congénita, es decir, de la madre al hijo, al bebé, por medio de una transfusión de sangre, trasplante de órganos o exposiciones accidentales en el laboratorio. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona como cualquier resfriado o gripe común, ni tampoco a través de contacto casual, ¿sí? En relación a los síntomas, esta enfermedad tiene 2 fases, una fase aguda y una fase crónica. En la fase aguda puede ser que haya síntomas o que no los haya, y si tenemos síntomas, son síntomas leves, como por ejemplo malestar general, fiebre, hinchazón de algún ojo, si la picadura es cerca de la cara o cerca del ojo, un enrojecimiento e inflamación en la zona donde nos picó el insecto. Y la fase crónica es la fase que sigue a la fase aguda, ¿sí?, en la cual la enfermedad entra en remisión, es decir, que acá ya no se va a presentar ningún síntoma durante varios años, pero luego pueden presentarse finalmente al cabo de un tiempo y se manifiestan con estreñimiento, problemas digestivos, insuficiencias cardíacas, latidos cardíacos fuertes o acelerados, dificultades para tragar, dolores abdominales, ¿sí?, que ya estamos hablando que hemos entrado en la fase crónica. A veces, en muchos de los casos, de los primeros casos del mal de Chagas, la fase crónica se tomaba como ya curado. El paciente ya no manifestaba los síntomas de la fase aguda, entonces se había curado y en realidad no, había entrado en una fase crónica en la cual la enfermedad entró en remisión y no presentó ningún síntoma a lo largo de varios años o de un tiempo determinado, y luego manifestó síntomas ya que nos dicen que estamos ante una enfermedad crónica. Otra de las enfermedades es la toxoplasmosis, que también puede ser que la conozcan, que es una enfermedad parasitaria que está ocasionada por el Toxoplasma gondii, ¿sí? ¿Qué características tiene este parásito? Necesita vivir dentro de una célula sí o sí. Vive en el intestino de los animales, como por ejemplo los gatos y los cerdos, ¿sí? Y cuando sale del intestino del animal, ya sea gato o el cerdo, por la materia fecal, no es infeccioso, ¿sí?, sino que una vez que toma contacto con el ambiente, se vuelve infeccioso porque pasa al siguiente estadio, que es el estadio infeccioso. Y el hospedador definitivo de este parásito es el gato. Nosotros, los seres humanos, actuamos como hospedadores intermediarios, es decir, estamos entre medio del parásito y el gato. ¿Qué cuadro clínico tiene esta parasitosis? El 80% de las infecciones o de los casos son asintomáticos, ¿sí? Y en el caso de que sean sintomáticos pueden ser agudas o crónicas, ¿sí?, y a la vez pueden ser asintomáticas también. La infección aguda, que es la recientemente adquirida, puede ser asintomática en los niños mayores y en adultos, y si se llegasen a presentar síntomas y signos, son de muy corta duración, duran muy poquitito tiempo y son bastante limitados: dolores de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios linfáticos, y en algunos casos se inflama el hígado y el vaso. En la mayoría de los casos el parásito persiste como un quiste dentro de los tejidos, pero las personas, o sea, el ser humano no realiza manifestaciones clínicas, ¿sí?, y ahí es donde hablamos de una infección crónica.
¿sí? En otros casos puede ser que realice manifestaciones clínicas de manera persistente o recurrentes, ¿sí? Que es ya cuando está enfermo. En relación a los síntomas generales, es muy difícil saber si tenemos o no la infección porque muchas veces, y la mayoría de los casos, no hay síntomas, como dijimos anteriormente. En algunos casos, algunas personas han manifestado que la sintomatología es parecida a la de la influenza, en donde hablamos de músculos doloridos, dolores de cabeza, cansancio, fiebre, malestares generales, glándulas inflamadas, ¿sí? Que pueden durar todos estos síntomas entre un mes y un poquitito más. La ascariasis es otra de las enfermedades parasitarias más comunes en nuestro país, que está ocasionada por Ascaris lumbricoides, ¿sí? Que es un gusano que se localiza en el intestino delgado del hombre. También se la conoce como lombriz intestinal porque tiene una forma bastante alargada y redondeada que es muy similar a la de la lombriz de tierra. En su estado adulto, la hembra llega a medir entre 20 y 30 centímetros y el macho es mucho más pequeño, mide entre 15 y 20 centímetros de largo. La ascariasis constituye problemas de salud pública en aquellas situaciones que tienen condiciones higiénicas inadecuadas del agua y de los alimentos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, un factor epidemiológico fundamental es la higiene, ¿sí? Los síntomas de esta enfermedad generalmente son escasos o las personas son asintomáticas. La intensidad del cuadro va a depender de varias cuestiones, de la cantidad de parásitos que tengamos presentes en el organismo, de la edad del paciente, cuál es el estado nutricional del paciente, si hay otra patología que esté contaminando o que esté actuando a la par de este parásito. Y a nivel pulmonar podemos decir que puede ocasionar bronquitis, tos seca, fiebre y alguna expectoración con varios eosinófilos presentes en ella. Cuando hacemos nosotros el análisis de las expectoraciones podemos detectar el número de eosinófilos y ahí darnos cuenta de la presencia de esta enfermedad. Otra de las parasitosis más conocidas son las oxyuriasis, que son enfermedades ocasionadas por Enterobius vermicularis, ¿sí? Que son unos gusanitos nemátodos, parásitos, que se localizan en este caso en el intestino grueso. Las hembras llegan a medir 1 centímetro de longitud aproximadamente, son súper chiquititas y durante la noche van a migrar a la región anal, ¿sí? Para poner los huevos, ¿sí? Y después de poner 1000 huevos aproximadamente van a morir provocando la picazón intensa. También se conoce esta enfermedad como enterobiasis, ¿sí? ¿Qué síntomas caracterizan a esta parasitosis? Es una infección que es mucho más común en niños que en adultos, pero que también no hay mucha sintomatología asociada. En algunos casos se siente picazón alrededor del ano o de la vagina y la picazón puede tornarse más intensa, interfiriendo con el sueño, generando irritabilidad, irritación o molestia vaginal en las niñas, pérdida de apetito y de peso, ¿sí? Y que se despiertan frecuentemente de noche por la molestia de la picazón. Otra parasitosis es la triquinosis, que está ocasionada por Trichinella spiralis, que es un gusanito que siempre lo encontramos en forma espiralada, que se aloja en los músculos de cerdo, jabalís y pumas, y el contagio se produce cuando consumimos carne de cerdo o embutidos de cerdo que están mal cocinados, ¿sí? Los cerdos se contagian o contraen esta enfermedad, esta parasitosis, cuando se alimentan con alimentos que tuvieron contacto con roedores. Los síntomas que se pueden identificar como en cuadro clínico de esta patología, de esta parasitosis, son la fiebre, el dolor abdominal, calambres, palpitaciones, edemas
edema, cefaleas, visiones borrosas, diarrea, dolores musculares, especialmente cuando uno respira, cuando mastica o usa músculos largos de brazos y piernas. Ahora bien, estas que vimos hasta acá son algunas de las parasitosis más comunes en Argentina. ¿De qué manera las podemos prevenir? Para poder prevenirlas de manera general, ¿sí?, para no hacer hincapié en cada una particularmente, es necesario tener un buen aseo de manos, es decir, una buena higiene, evitar el comerse las uñas, ya que esto facilita el contagio, consumir alimentos bien lavados y bien cocidos, ¿sí?, beber siempre agua potable, tratar de mantener la vivienda, lo que es pisos, paredes, los alrededores limpios y secos, ¿sí?, evitar el contacto de las manos y los pies con tierra o arena en los sitios donde uno sabemos o sospechamos que hay contaminación fecal, evitar ingerir alimentos comprados en la calle y en lugares que no tienen las condiciones higiénicas suficientes, ¿sí? En relación a esto, por ejemplo, tratar de evitar el contacto de los niños con la materia fecal de los gatos por la toxoplasmosis, ¿sí? Cada parasitosis tiene un mecanismo de prevención particular, pero como mecanismos generales podemos establecer estos que están mencionados aquí. En próximas clases vamos a desarrollar la parte de toma de muestra, de laboratorio y análisis asociado a las parasitosis, para ver qué estadio de cada parásito nosotros vemos en los diferentes en las diferentes técnicas y métodos que tenemos para aplicar a nivel de laboratorio. Eso es todo por hoy.